Ahora, ¿cómo lo vamos a poner en práctica? Lo vamos a poner en práctica yéndonos a persona controller, que es la clase que yo necesito que solo se instancie una sola vez. Entonces, para esto, el patrón de diseño me dice que debo de crear una propiedad estática del mismo tipo de la clase y le voy a poner instancia, ¿sí? Y luego me dice que yo debo de venir y crear un método también estático. Ese método estático me va a devolver un objeto de tipo persona controller y se va a llamar getInstancia. Este método lo que va a hacer es preguntar si esa instancia que tengo dentro de la clase, perdón, como está estático, no, instancia es igual a null. Si es nulo es porque nunca se ha instanciado, entonces coloco instancia es igual a new persona controller. Y luego retorno esa instancia, ¿verdad? Ahí. Es únicamente lo que tengo que hacer para hacer que esta clase solo se instancie una sola vez, ¿verdad? Entonces, como sabemos que los métodos estáticos y las propiedades estáticas son parte de la clase y no de los objetos que instanciamos, de manera que yo puedo invocar este método haciendo referencia directamente a la clase, ¿verdad? Y este me va a verificar si la propiedad instancia no se ha creado, se crea la instancia y se retorna esta. La segunda vez que yo lo mande a llamar, verifica, como no es nulo, te va a devolver la misma instancia. Y ese es el patrón que me permite crear una sola instancia de esta clase. Ahora, ¿cómo la vamos a enlazar en modelo? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo necesito aquí retornar la cantidad de filas que voy a tener. Entonces para esto simplemente lo que voy a hacer es importar mi clase que va a estar en controladores, persona controller. Y acá lo que voy a hacer es decir return persona controller punto, miren, invoco el método getInstancia, me devuelve la instancia y ahora retorno la lista o el array list y invoco el método site. Miren, si nunca se ha llamado el método getInstancia, se manda acá y se crea la instancia, me devuelve la lista y me devuelve la cantidad de elementos. Entonces con esto ya prácticamente ya tengo una instancia de la clase. Y como le digo, como es un método estático, directamente hago referencia a la clase para que lo invoque y por lo cual yo no tengo la necesidad de instanciar un objeto de esta clase para tener acceso a ese método. Bueno, entonces ahora ya que tengo la cantidad de elementos, ahora voy a determinar qué información es la que yo voy a mostrar. Para esto yo voy a crear un objeto de tipo persona. Le voy a poner el elemento y le voy a decir que esto lo voy a obtener de persona controller para que me devuelva la misma instancia que se creó anteriormente y voy a obtener de la lista, voy a invocar el método get y le voy a decir, mire, devuélveme el objeto que está en la posición que yo le mande como fila, ¿sí? Acá. Persona, como no está, no le ha importado, lo vamos a tener que importar. Le importamos. Ahora que está importado, ya no me da error. Voy a bajar este método para que se logre ver bien acá. Y aquí tengo el elemento que quiero obtener de la colección que me devuelve este método. Ahora ya teniendo ese objeto, entonces se supone que acá yo lo debo personalizar dependiendo de las columnas que yo coloque acá. Entonces para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar un switch y le voy a decir, voy a evaluar la variable columna y voy a decir, si la columna es 0, entonces significa que
resultado va a ser igual a elemento punto, yo quiero mostrar el ID del objeto, ¿sí? Pero el ID es un entero y lo estoy guardando en un string, entonces tengo que utilizar la clase string y tengo que invocar un método sobrecargado llamado valueOf, donde le mando el valor para que me lo devuelva a string. Ok, hacemos un break acá. Esto de sintaxis vamos a saberlo en el siguiente módulo. 2. ¿Qué pasa si fuera la variable 2? Pues simplemente lo que voy a decir es decir, resultado es igual a elemento 1, perdón, elemento punto get apellidos. ¿Por qué? Porque si me doy cuenta aquí en la columna siguiente quiero mostrar apellidos y luego va en la columna siguiente que es nombres. ¿Por qué empiezo con el valor 0? Porque acordémonos que un vector empieza en la posición 0, ¿verdad? El resultado es igual a elemento punto get nombres y hacemos un break. Aquí vamos a tener 1 porque según acá que lo está diciendo. Bueno, y por último, que sería la columna 3. Vamos a decir que el resultado va a ser igual a elemento punto get fecha. Y con fecha, pues démonos cuenta que acá también sucede lo mismo. Vamos a colocarle aquí un string, punto valueOf. Ahí después le vamos a poner un formato para que nos dé un formato de fecha adecuado y no que nos muestre esta información de esta forma. Ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Break. Ok. Y con esto ya personalicé las columnas que quiero mostrar en mi tabla. Ahora, ¿cómo relaciono esta clase con la vista que tengo de ventana persona? Entonces aquí lo que voy a hacer es importar el modelo y voy a crear este modelo a nivel de una propiedad. Voy a poner modelo y lo voy a instanciar. Una vez instanciado, se lo voy a asignar a la tabla. Esto se lo voy a asignar acá. .set model y le voy a mandar el modelo. Ahora miren cómo se crea esto. Vean, miren, código, apellidos, nombres, fecha de nacimiento. Por ahí pueden preguntar ustedes, bueno, ¿y eso cómo en algún momento se llegó a crear? ¿Verdad? ¿En qué momento se crearon las columnas y todo? ¿Cómo se relaciona? Pues es sencillo porque yo acá instancié el objeto de tipo modelo y cuando yo instancio esto, automáticamente acá se empieza a invocar en tiempo de ejecución el método getColumnCount, que me devuelve la cantidad de elementos que tiene la colección. En este caso, como no hay ningún elemento, me devuelve 0, por lo tanto no muestra ningún valor. Acá el getColumnCount encabezado, este sí tiene, porque aquí le coloqué las columnas que yo quiero que se muestren, entonces aquí me va a volver 4. GetColumnName, que les dije, que devuelve cada posición de cada valor que está encabezados, y ese va a ser las columnas que yo quiero que se muestre. Y el getValueAdd, que también, como no hay ningún elemento en la colección, pues simplemente no hace esta información. No hace nada de esta información y devuelve un espacio en blanco, que es prácticamente la información que ustedes logran visualizar en la ventana. Posiblemente no miren la ventana, posiblemente, pero ustedes ya con el código lo pueden visualizar. Es por el tipo de software que estoy utilizando de grabación. Muy bien. Entonces ya tengo la parte visual y ahora me tocaría crear un formulario para ir agregando los elementos a la colección.